que tenemos en la comunidad a raíz del caso del señor Zimmerman, específicamente hablando de lo que está haciendo cierta parte de nuestra comunidad por Trayvon Martin. Y también traigo a otro de los favoritos nuestros, a José T. Urbe Tolón, el abogado que siempre me reemplaza cuando no puedo venir, joven abogado pero muy capacitado, quien nos va a hablar de cuestiones legales del caso para aclarar, porque hay cierta confusión. Antes de presentarlos a ustedes, quiero dedicarle este programa a la señora Ana Caicedo. Ana Caicedo es una dama que encontró una cartera el otro día en la calle y en esa cartera la identificación de la persona no decía su dirección, pero el señor tenía la tarjeta de su abogado y la señora me llamó y era una persona que yo había representado en el año 2010, 2009-2010, y yo en realidad había representado a su señora que tiene otro nombre, pero bueno, gracias a la señora Caicedo, ese señor pudo recuperar su cartera intacta. Y ahí tenía, además de su tarjeta de inmigración, que José, usted me puede decir lo importante que es, tenía también su dinero. Y este programa se lo dedicamos a usted. Y si esta comunidad tiene 1000 puntos de luz, uno de esos puntos es Ana Caicedo. Bienvenidos, doctor Mejía y José T. Urbe Tolón. Gracias, Luis. Doctor, desde la última vez que usted estuvo aquí, han pasado unas cuantas cosas en nuestra comunidad y me voy a referir específicamente al veredicto en el caso del señor Zimmerman, que lo encontraron inocente. Y a raíz de eso, en estos días han salido una serie de noticias, entre ellas que se le va a hacer un boicot al estado de la Florida y un comentario que el estado de la Florida era un estado de apartheid. Y que si nos recordamos, acuérdense que esa es la situación que había en Sudáfrica, donde no se le daba ni cierto respeto ni participación a las personas de la raza negra, que aquí se dice Afro-Americans. Doctor T. Urbe Tolón, quisiera empezar con usted, porque entre las quejas que hay en parte de nuestra comunidad, está que se está acusando a la ley Stand Your Ground, a cual yo traduzco el derecho a resistir o el derecho a no retirarse, y están diciendo que esa ley es mala y hasta cierto punto hay una conexión entre esa ley y lo que pasó en el caso. ¿Usted nos puede explicar desde el punto de vista legal? La defensa, yo no creo que ganó, el acusado fue absuelto. ¿Fue absuelto por la teoría de Stand Your Ground o no repetir? ¿O cuál fue la defensa que se usó en realidad? Bueno, antes de Stand Your Ground siempre ha habido, en la mayoría de los estados, en los Estados Unidos, se puede presentar un argumento de self-defense. El derecho a defenderse por sí mismo, que fue el que aparentemente... Y ese fue el que se usó en este caso. Y siempre ha existido. Uno está en la calle, alguien te ataca, así con una navaja, una pistola. Uno siempre ha podido defenderse. Lo que antes de Stand Your Ground, la persona tenía que tratar de hacer un esfuerzo a retirarse de la escena antes de poder usar la fuerza fatal que se podía Usted ha hecho usar. un estudio y usted me ha dicho que hay un número de estados que tienen esta ley exacta, la que es la Stand Your Ground, el derecho a resistir, y que hay otro número de estados que tienen leyes parecidas. ¿Cuáles son las cifras? Ahora que dijiste eso también, porque va directo a lo que había mencionado anteriormente, de las personas que no quieren, que dicen que la Florida es un apartheid y ese tipo de cuestión. Y entonces son 26 estados que tienen una ley casi idéntica a la ley de la Florida. Palabra por palabra. Pero entre esos estados, California, que es un estado liberal supuestamente y tiene muchas leyes contra la arma y ese tipo de cosas. Massachusetts también está ahí, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island. O sea, que no es una cosa que es solamente en el sur, no solamente... Sí, la idea de que esta es una ley sureña para proteger a la gente en el poder contra las minorías, en realidad eso está descartado. Claro, y 26 estados es la mayoría de los estados. Y 39 tienen leyes parecidas. 37 tienen otras leyes parecidas. Entre esos está Wisconsin, Wyoming, por ejemplo, que también son otros estados que... Por cierto, yo quisiera pensar que nosotros tres nos podemos hacer preguntas y quiero aclarar un punto con usted, doctor T. Urbe Tolón. Esta cuestión de retirarse, yo quisiera aclarar eso por los años y las ganas que tengo. La ley de defensa personal en el estado de la Florida, lo que dice es que uno puede usar fuerza igual a la que viene contra uno para parar o para prevenir un ataque contra uno. Entonces, específicamente, la fuerza que es capaz de causar muerte se permite cuando uno está atacado y piensa que peligra su vida o la vida de un ser querido que está al lado,
Y entonces cuando hablamos de esta cuestión de retirar o no, sigue siendo subjetivo porque la persona tiene que dar a entender que no le quedaba otro recurso que usar esa fuerza. Y entonces, sin hablar, mi opinión del caso, yo tengo entendido que a través del caso que presentó la Fiscalía, se probó, porque tenía las grabaciones de lo que dijo el señor Zimmerman, y que entonces al escuchar eso, el jurado falló que la Fiscalía no había probado el caso y por eso fue no culpable. Por cierto, y en este país el enfoque, y por eso yo pienso que hay cierta hipocresía en lo que están diciendo varias personas en las noticias, en los periódicos, porque este país, lo que es el sistema judicial, está basado en proteger a la persona, al acusado. Y entonces por eso el jurado tiene que, el fiscal tiene que probar que la persona cometió el delito más allá de una duda razonable que tenga el ser humano que está en el jurado. En este caso, el fiscal no pudo hacer eso. Ahora, la gente está diciendo eso está mal hecho. Cierta gente, no todo el mundo. Cierta gente, pero ¿qué pasa? En mi opinión, y eso es lo que estamos hablando antes que llegamos aquí de William Blackstone, que es preferible que 10 personas culpables caminen o se vayan libres que una persona inocente sufra, porque eso es el sistema judicial de los Estados Unidos y por eso es que es uno de los mejores sistemas judiciales en el mundo entero, porque protege al acusado contra la fuerza del gobierno. Bien, no voy a hacer un editorial, pues aquí tenemos a nuestra estrella, que lo hemos tenido, ya hemos puesto el plato, hemos puesto ¿cómo es la comida en la mesa? Y doctor, la primera pregunta a usted es que estos casos, por supuesto, siempre tienen alguna reacción, ¿verdad? Cuando uno va a un tribunal, no todo el mundo se queda contento porque es que la naturaleza de nuestro sistema legal es que alguien gana y alguien pierde. ¿Cree usted que estas quejas que hay contra el resultado tienen una motivación racial? Y voy a empezar con eso. Yo creo que nos podemos hacer la pregunta, Luis, de qué hubiera pasado si hubiera sido el caso de dos blancos, por ejemplo, si estuviéramos teniendo los mismos problemas. Ahora, pero tenemos que ir a la esencia verdaderamente, y la esencia del problema es ¿por qué salimos a protestar? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que no lo hagan, esto que nos hagamos la pregunta, ¿por qué tenemos que salir a protestar? ¿Por qué estamos protestando? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Vamos a mirar también lo que es la violencia y el prejuicio, ¿no? ¿Acaso no tenemos prejuicio todos nosotros? Todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios, exactamente. Del momento que no me hay un gusta ser la humano fresa, que no el tenga chocolate, prejuicios. por supuesto. Dijeron que el acusado no tenía ningún prejuicio. Yo creo que todos tenemos prejuicios. Y es algo condicionado, es algo que lo aprendemos de nuestra sociedad desde que estamos pequeñitos. Bueno, usted ha oído el dicho que algunos de mis amigos son de esta raza o son de esta nacionalidad. Esa declaración en sí es racista, porque está diciendo como que uno escoge, ¿no? Ese es el otro problema, que también es un acto de violencia. ¿Por qué las razas? ¿Por qué si una persona es de la raza negra, el otro de la raza blanca, el otro de la raza amarilla? Si nuestra mente crea toda esta división, al crear toda esta división estamos creando violencia, porque nos estamos clasificando y nos estamos dividiendo los unos de los otros. Y hay una necesidad muchas veces del ego de crear todas estas razas, de sentirnos superiores, de sentirnos mejores. De manera que lo que yo animo a la gente es, antes de salir a protestar, antes de hacer nada, tal vez empezar a mirarse en a sí mismos y preguntar cuál es su violencia. ¿No estamos siendo nosotros violentos, como lo hemos mencionado aquí en programas anteriores, con palabras, con reacciones no verbales, con actos, con gastarnos demasiado dinero tal vez en cosas que no valen la pena, que no las necesitamos y no tratar de calmar el hambre que hay en el mundo? Y también es lo que mencioné antes, ¿acaso no tenemos también prejuicio cada uno de nosotros? Usted sí es el doctor que se quiere hacer preguntas. Doctor, siguiendo lo que usted acaba de decir, estábamos hablando de divisiones. Esas divisiones a veces las crea el gobierno, porque a la hora de clasificarnos o calificarnos a nosotros, yo en más de una ocasión he tenido que contestar si soy blanco, si soy negro, si soy hispánico. Yo casi siempre pongo other, porque yo todavía, yo no quiero clasificarme de una manera u otra. Así que hasta cierto punto el gobierno en sí es responsable por crear divisiones. Aunque quizás tenga otra motivación. Sí, no, yo creo que el gobierno utiliza toda esta información, estoy de acuerdo contigo, pero no las crea el gobierno verdaderamente, sino que están dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que el gobierno se aprovecha de la división que ya existe dentro de cada uno de nosotros. Hablemos un momentico del gobierno y voy a hacer a colación a las palabras del presidente
antes de que la investigación y el encauzamiento se hiciese y ahora después. Entonces, esa declaración de que este muchacho podía haber sido mi hijo y después que podía haber sido yo el que fue la víctima, el que fue asesinado, o que murió, porque no fue asesinado según la ley, o después que dijo tenemos que acatarnos a la regla de la ley. La motivación es política, porque, o sea, son palabras que son divisivas sin darse cuenta. Bueno, yo no sé exactamente cuál será la motivación del presidente para decir estas cosas, ¿no? Obviamente. Por eso puse el ejemplo en un principio, si hubiera sido el caso de dos personas de la raza blanca y no una persona de la raza blanca y otra de la raza negra. No estoy tratando aquí ni de defender ni acusar a nadie, sino de mirar individualmente, aunque somos individuales, no somos individuales porque pertenecemos a la sociedad como en todo. Entonces, como dicen por ahí, si queremos cambiar al mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Obviamente que hay muchas personas, no sé si será el presidente o no, pero hay muchas personas que tratan de aprovecharse de todo esto. Aprovechan cualquier situación para sacar provecho, ¿no? Y esa es la otra motivación que tenemos que explorar. ¿Cuál es mi motivación para sacar provecho de todo esto? ¿Qué quiero ganar yo con todo esto? ¿Por qué no empiezo mejor por mirarme a mí mismo y explorar a mí mismo, conocer mis propios prejuicios, mi propia violencia y cuál es mi sentimiento acerca de todo lo que está pasando? Vamos a especular los tres ahora, pero el joven Martin tenía un papá y tenía una mamá. Ambos, padre y madre, quieren dejar, o han hecho declaraciones que quieren dejar un legado para el señor Martin que sea uno de que hay justicia. Y entonces, al decir eso, están atacando la ley de resista un ataque cuando esa no fue la ley que se usó para que fuese inocente el señor Zimmerman. ¿Qué piensa usted de eso, doctor Teo Betolón? Y usted sabe, doctor Mejía, que usted también... Bueno, en los comentarios que hizo el presidente, entrando primero, que es problemático que la cabeza del Ejecutivo Federal, que es el presidente Obama, cualquier presidente que esté, le esté mandando o comentando no solamente a la ley estatal, que todos los estados tienen derecho a determinar cómo la ley penal va a ser, pero también el hecho de que ya el sistema judicial del estado de la Florida hizo una decisión bajo pero, el doctor, caso. Él al involucrarse está diciendo lo que él siente y a veces nos quejamos que los políticos no dicen, bueno, estoy en contra del aborto o estoy en contra de esto, y que quizás la motivación de ellos, yo no creo que fue para meterse tanto como quizás para opinar, aunque quizás le salió mal. Y quizás eso le causó que muchas personas estén en contra. Pero ¿usted cree que no debía haber habido interferencia? Y no solamente, y posiblemente el doctor Mejía puede responder esta parte mejor, pero yo no sé si es el ego del individuo, del presidente, pero como en la oficina del presidente, no como el de individual Barack Obama, yo opino que se está metiendo, como dicen los cubanos, se está metiendo en lo que no le importa. Porque ya el sistema judicial habló y dijo que él no era culpable, nos encontraron no culpable un jurado, y él debe de respetar la separación del gobierno. De los poderes. Pero usted sugiere entonces que el presidente ha dicho que quiere que el Departamento de Justicia Federal investigue, es inapropiado. No use mis palabras, use las suyas. Es que también con no debía haberse hecho. El sentido también que están tratando de investigar a ver si hay una violación del Civil Rights Act, para mí es problemático también por la cuestión de que la manera que está escrita la ley dice que tiene que probar que el ser humano, Zimmerman en este caso, actuó en una forma con malicia, con sentimiento. Bueno, eso es para el hate crime, que acuérdense que la Florida tiene un estatuto hasta más fuerte que no se usó. Claro. Usted está diciendo que es federal. Contra individuos, federalmente, nada más que puede ser, porque esa ley es para las organizaciones, policía, etcétera, para casos de esclavitud, que este no es el caso, o casos de violación de derechos a votar. Lo que usted está hablando es el 1983, pero yo estoy hablando de 18 U.S.C. 245. Que es de hate crime. Que es el hate crime. Acuérdate, hate crime, ya la Florida encontró, va a ser muy difícil. Eso es exactamente lo que estoy comentando. Es muy difícil porque ya el jurado encontró que él no tenía ese tipo de motivación para hacer las acciones. Para ahora entrar el federal, también es una cuestión de los derechos del Estado contra los derechos federales de los Estados Unidos. Doctor, hay un reverendo y hay, bueno, creo que los dos son reverendos que han hasta cierto punto instigado que haya ciertas huelgas en contra de la Florida, que por cierto, a la hora de acatarse a esa idea de las huelgas, hay muchos artistas de todas razas que se han sumado, en mi opinión, con buenas intenciones, pero sin saber los hechos.
Pero esa declaración que la Florida es un estado de apartheid, que se le haga un boicot al estado de la Florida, ¿es una instigación para que la gente no piense? ¿O qué base que se pueda usar para sanar una comunidad que se siente herida se puede encontrar en ese tipo de actividad? Obviamente que tenemos que empezar por, de nuevo, empezar a mirarnos a nosotros mismos y preguntar cómo nos podemos unir. Y yo creo que la única manera que vamos a lograr unirnos algún día es cuando empezamos a ver los seres humanos como seres humanos que son, no clasificados, no diagnosticados, no encasillados, porque cuando encasillamos gente es porque nos queremos sentir superiores o nos queremos o lo estamos objetivizando porque nos queremos relacionar con una persona que la tenemos encasillada y no como un ser humano en toda su extensión. ¿Y qué factor tiene la ignorancia aquí? Hubo una declaración de una escritora famosa que igualó la muerte de Trayvon Martin al asesinato del Che Guevara. Ese es el tipo de tecla que al tocar uno se siente hasta cierto... O sea, si nosotros deberíamos demostrar la otra mejilla y queremos de verdad tomar responsabilidad, como una persona que quiera sanar, cómo uno obra cuando le dicen cosas así o le dicen que el estado de la Florida, vamos a repetir, las palabras fueron que era un estado de apartheid. Eso no es verdad. Obviamente. O sea, que yo entiendo que yo debo de ponerme en el lugar de la persona, pero ¿puedo yo pensar que están actuando de mala fe y que la motivación quizás sea para crear discordia? Estaba hablando con un cliente mío esta semana que durante 2 horas trató de convencer a la señora de que él no era infiel. De que él no era infiel, y le demoró 2 horas. Se le demoró 2 horas en convencerla, exactamente. Mi pregunta con él fue, ¿y qué te lleva a hacer tanto esfuerzo en vez de decirle, lo siento mucho si tú piensas eso, lo lamento mucho, la realidad es que yo te amo, yo no soy infiel, yo te quiero mucho y no lo soy, punto, se acabó. ¿Por qué 2 horas? Obviamente que vamos a descubrir que es la propia inseguridad nuestra. ¿Por qué le prestamos tanta atención a ciertos comentarios que las personas hacen? Y cuando prestamos tanta atención a ciertos comentarios que las personas hacen, empezamos a depender, a darle crédito, inclusive cuando nos defendemos, cuando argumentamos, cuando empezamos a escribir mensajes, utilizamos el Twitter o lo que sea, estamos mostrando nuestra propia inseguridad, nuestro propio miedo, nuestro deseo de defendernos a través de las palabras, pero no a través de lo que pasa verdaderamente dentro de cada uno de nosotros. Pero ahí creo que le estamos dando un pase hasta cierto punto, porque decir que los instigadores de esto, que quieren marchas, por cierto, la marcha es un derecho que tenemos constitucionalmente para ejercer, así que esa no está mal, pero eso de tratar de separar, eso que hay cadenas de televisión, una de ellas nacional, que tergiversó la declaración de Zimmerman para encender, se dice flama, ¿no? En inglés, flemas. O flama, no hay cierta responsabilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra responsabilidad, lo que podemos hacer es apagar ese canal. Pero eso no para que haya cientos de personas que estén desinformadas y que no sepan cuál es la verdad. No que estén mal informadas, porque de nuevo, cuando escuchamos la televisión, cuando escuchamos una propaganda, cuando escuchamos la radio, nuestra responsabilidad es mirar hasta qué punto estamos siendo manipulados. Correcto. ¿Cómo sabemos que las propagandas, la mayoría, estamos siendo manipulados? El otro día me decía una persona que trabaja con seguros, que se reúne con las personas y les dice, bueno, ¿cómo vamos a causar miedo hoy en las personas para que nos compren más seguros? Obviamente que muchas personas se van a aprovechar de todo esto, especialmente las personas que no están en contacto consigo mismos. Van a mirar la radio, van a mirar la televisión. El ego está buscando por conflicto, el ego está buscando por algo que la persona se crea verdaderamente viva. Esto es como las muchachitas que salgan muchas veces y se cortan pero no se quieren suicidar, sino que se cortan superficialmente porque quieren sentir algo. Y aquí pasa lo mismo con muchas personas. En vez de mirarse a sí mismo y tener intimidad consigo mismo, están buscando esa excitación desde afuera. Pero doctor, si yo me recuerdo bien, muchas veces el mantra que usted siempre nos dice a nosotros que tengamos nuestra responsabilidad. Pero el problema es tenemos que actuar porque en esta situación el mero hecho de apagar el televisor
con eso hasta cierto punto actuamos. Pero es que nos viene un ciclón para arriba. Sí, pero tú dijiste una cosa, tengamos responsabilidad. Responsabilidad viene del verbo respondere. Responder es como respondo yo a mis reacciones de lo que está pasando afuera. Te dije en un principio, queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros. No tratar de cambiar a todas las demás personas sin saber ni siquiera cuál es mi motivación, ni qué es lo que yo verdaderamente estoy experimentando. Esta pregunta se la hice antes del programa y le pregunté si este era un problema de sanar o Xanax. Pero la razón por la cual le hago la pregunta es que me luce a mí que por mucho que yo quiera tener paz en mi ser, yo creo que se me está obligando a reaccionar. Porque en el sur, durante la guerra civil, cuando le preguntaban a los yanquis por qué estás peleando, dice que los yanquis decían, bueno, porque quiero acabar la esclavitud, quiero ser ciudadano, quiero ser esto, quiero ser otro. Pero a los sureños, cuando les preguntaban por qué ustedes se están fajando, decían, porque tú estás aquí. Entonces, sé que el no reaccionar es una manera de reaccionar, pero estamos en una situación que para poder sanar nuestra gran nación, estaremos obligados a actuar o esperamos. Sí, tú has mencionado dos palabras, actuar y reacción. Una reacción es algo automático, mecánico, para lo cual la mayoría de los seres humanos estamos condicionados. A actuar mecánicamente, a reaccionar Correcto. mecánicamente. Tú mencionaste la palabra ignorancia en un principio, pero la ignorancia, para salir de la ignorancia, significa darse cuenta. Hasta que no nos demos cuenta verdaderamente qué es lo que experimentamos, qué sentimos, qué pasa entre nosotros, no vamos a poder actuar correctamente. Para actuar correctamente necesitamos estar conscientes y mirar inclusive nuestra motivación. Es como si alguien te llama por teléfono, hay un teléfono que te llama una persona, a lo mejor estás un poco paranoico, lo que sea, hay una llamada y empiezas a pensar, quién me llamó, es la mente la que es paranoica. Empiezas a pensar quién me llamó, qué será esta llamada, me van a meter un problema, un conflicto o lo que sea. Entonces hay que mirar primero nuestras reacciones. Una vez que miramos nuestras reacciones y que aprendemos a relacionarnos con nuestras reacciones automáticas y mecánicas, podemos actuar verdaderamente. Doctor Turbe Tulón, aquí hace años la gente ignorante decía que si una persona era colombiana estaba involucrada en drogas. Así era. Nosotros los latinos hemos llegado al punto que yo en casos en Texas, una vez un fiscal me dijo que yo era el primer cubano que no estaba involucrado en las drogas. Hay yo diría que hay una corriente, por falta de mejor palabra, antilatina. Se están aprovechando de de que somos latinos para atacarnos, y entonces ¿crees que uno lo que debe hacer es qué crees que es lo que uno debe hacer? Bueno, por ejemplo, Zimmerman era latino, pero nadie comenta en eso cuando están hablando. No, él fue latino al principio. No, después, y entonces después mucha gente en la prensa, no se puede decir todo, decía que era un blanco. Entonces se hizo blanco contra negro. Yo quisiera esa pregunta que me acaba de hacer, porque para preguntarle al doctor, porque es una cosa que de lo que estaba hablando, la manera que las noticias, los periódicos, de las cosas presentan las noticias, la manera que le dan importancia a ciertas cosas. Por ejemplo, hay una guerra civil en Siria, hay bombas atómicas posiblemente en Irán, pero a los americanos eso no le importa, lo que le importa es Zimmerman. No, pero eso le importa a ciertas agencias Bueno, la agencia del gobierno, pero estoy hablando de lo que enseñan en las noticias. Se pasaron 5 días Zimmerman a todo momento y no estaban poniendo posiblemente 30 segundos de las cosas que estaban pasando. ¿Por qué usted piensa que ha sido ese shift en los Estados Unidos? El cambio ese de la importancia que hay ahora en estas cosas más pequeñas. Nos quedan 3 minutos, así que quiero aprovechar, doctor. No sé exactamente cuál será la motivación de los canales de televisión para hacer estas cosas. Obviamente, por lo regular, siempre hay una motivación. Doctor, usualmente porque eso es lo que vende. Exactamente, de lo que se venda. Tenemos una sociedad que es voyeur, quiere ver. ¿Y a quién se le vende? A nosotros que estamos ansiosos por salirnos de nosotros mismos y enfocarnos en las cosas, ¿no? de afuera, en las cosas que están pasando. El aburrimiento es la ausencia de sentimiento, eso es lo que es la ausencia de conciencia. Y cuando estamos aburridos, como hacemos como los niños, estamos buscando acción, queremos juguetes. Y una de las maneras, como las personas retiradas que se ven el mismo noticiero 5 o 6 veces al día, ¿cómo se puede uno ver 5 o 6 veces el mismo noticiero al día? Y es la misma noticia. Entonces estas personas están tan muertas interiormente. Doctor, se crea una dependencia.
le dicen, vengan, que ahora tenemos la última en el caso. Entonces, es el que tiene una vida vacía. Pero somos nosotros los que caemos en esa dependencia, somos nosotros los que miramos el mismo canal, somos los que nosotros miramos lo que no nos gusta, criticamos desde por la mañana las noticias negativas, pero sin embargo lo que hacemos es prender la televisión inmediatamente a ver qué pasó, porque queremos estar vivos, como la muchachita que se corta las venas, que quiere estar viva. Nos quedan 2 minutos y entonces lo único que les voy a pedir es que, por favor, vamos a darle un mes a ver lo que pasa en este mes, porque regresen los dos para hablar del tema. Y José, le voy a dar a usted 30 segundos y el último es para el doctor. Diga usted. Bueno, lo único bueno que ha tenido este caso, fuera del conflicto de racismo que todavía sigue, como han seguido por todo el siglo XX. Por arriba de la tristeza. Por arriba de todo eso, lo bueno es que el sistema judicial de los Estados Unidos todavía funciona. El fiscal tiene que probar que el acusado es culpable más allá de la duda razonable. Está correcto usted, fíjese, no ha habido motines, no ha habido revoluciones por esto, se ha acatado la regla de la ley. Doctor. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso, de que el sistema judicial funciona, aunque también tenemos que mirar el cierto punto de que muchas veces funciona más para el que tiene plata, y ustedes lo saben como abogados, que para el que no tiene, obviamente. Y es algo triste. A veces vemos una persona que se pudo haber defendido mucho mejor si hubiera tenido dinero con que pagarle a un buen abogado. El sistema funciona, pero el abogado, el conocimiento del abogado, el dinero que se le paga al abogado hace que funcione mucho mejor todavía, o interpreta mejor las leyes. Porque acuérdense que siempre la Fiscalía tiene recursos sin límites y el que se defiende no los tiene. Quiero darle las gracias a Archie Coy, a John, a Rick, a Alexis, a Susan, a Doug, a Brian, especialmente a la familia Sibauste, en particular a Ángel, que se ha incorporado aquí a ayudar este verano, a mi hija Ana, que también encontraron un anillo y se lo devolvieron a su dueño ayer, y estoy muy orgulloso de ella, y a ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.